Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues nada, María Dolores y Javier, cuando queráis. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes por venir y a los que están online también por conectarse. Vamos a hacer ahora la presentación de lo que son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior nuestros y bueno, vamos a empezar primero por una breve introducción de la empresa y el impacto de las mejoras de aislamiento que se producen en los edificios. Bueno, es una breve introducción para que conozcáis un poquito Baumit y cómo trabajamos. Baumit es una empresa austríaca que está presente en 29 sedes entre Europa y Asia y lo más importante que hacemos 45 millones de metros cuadrados anuales de SATE en todos los países en los que estamos. Se suele medir el sistema de aislamiento térmico por el exterior en metros cuadrados por habitante y bueno, España es uno de los países donde menos SATE tradicionalmente se ha hecho comparativamente con los otros países de Europa, incluso con un país vecino como Portugal. Somos uno de los países que menos SATE se ha hecho porque tradicionalmente pues, ha habido otros sistemas constructivos. Sí que es verdad que gracias a las ayudas y gracias a todos los programas que potencian este tipo de sistemas, pues cada año vemos un crecimiento de este tipo de sistemas de aislamiento. Nosotros, bueno, una cosa que hacemos y que hemos hecho gracias también a que España ha potenciado mucho es un concurso internacional donde se premia la mejor fachada del año de acuerdo a 6 categorías: obra nueva, residencial, obra nueva unifamiliar, no residencial, rehabilitación térmica, rehabilitación histórica y texturas especiales. Llevamos ya 4 ediciones y de las 4 ediciones 2 ganadores han sido proyectos de España. Y en otra edición ha habido también un ganador de una de las categorías, de la categoría de rehabilitación, pero bueno, para que veáis un poco que a pesar de que somos uno de los países que menos metros cuadrados de SATE hace al año, pues al final todo lo que se hace ahí, aquí se hace con un diseño que puede propiciar el ganar concursos de este tipo, ¿no? También hacemos mucha investigación. Desde hace unos años hemos creado en nuestra fábrica en Baumit una serie de módulos de casas piloto que se construyen con distintos sistemas constructivos y donde se analiza, se hace una serie se monitorizan todos los edificios, se simula como si fuera una estancia vividera y se monitorizan para sacar una serie de valores pues como el aislamiento, la humedad interior, las partículas volátiles orgánicas, etcétera, para generar lo que es una serie de indicadores que nos indiquen cuál sería el mejor sistema constructivo para la salud de las personas, ya no solo en cuanto a aislamiento, sino en cuanto al interior e incluso aislamiento acústico. Bueno, como os he comentado, todos estos módulos pues en planta serían una cosa así, llevan una serie de sensores. Todos estos son sensores que se monitorizan y se llevan a un laboratorio, al laboratorio internacional nuestro de allí y luego que se lleva a un instituto externo que también interpreta todos esos valores para poder sacar una serie de conclusiones, ¿no? Y dentro de las conclusiones que hemos sacado nosotros, hemos optado por un sistema en la que se fundan 3 valores fundamentales para mejorar la salud y el confort de las personas en el interior. Uno es el aislamiento, otro es el valor interior y otro es la inercia dentro de ese valor para poder mantener todo lo que hemos conseguido con ese aislamiento y con ese valor interior. Y dentro del sistema que nos ocupa, que es el SATE, dentro de los valores, algunos valores que nos han salido, es que el sistema SATE estabiliza la temperatura interior. Gracias a que no se producen esas fluctuaciones interior, no se transmite las fluctuaciones de temperatura exterior al interior, pues se consigue una temperatura interior mucho más saludable y mucho más constante. Incluso estos son valores de enero a febrero en Austria. Estos son los valores en una vivienda sin aislar. Vemos cómo fluctúan las temperaturas. Esto es el rango de temperaturas. Y en una vivienda con SATE se mantiene en una temperatura superior y mucho más constante a lo largo de esos 2 meses extremos.
También estabiliza la humedad interior. ¿Por qué? Pues porque para meter una temperatura interior confortable en las viviendas que no están aisladas se ha necesitado meter algo más de carga de calefacción y eso ha provocado que se produzca una humedad interior por debajo de un 40%, comparativamente con un sistema SATE que se ha mantenido entre un 40 y un 60% de humedad. ¿Eso qué nos hace también? Pues previene que dentro de las viviendas no se produzcan condensaciones interiores, con lo cual previene la aparición de hongos en el interior de las viviendas y, por supuesto, pues que ahorra energía como resultado. ¿Por qué aislamos? Pues prácticamente para mantener esa energía interior que tengamos dentro de las viviendas y para que no se nos escape por el exterior. Porque básicamente esto es una vivienda unifamiliar, pero la mayor superficie de la envolvente de un edificio suele ser la fachada. Depende de la tipología de vivienda, pero prácticamente suele ser la fachada. Por las paredes se escapa entre un 25 y un 35% de la energía. Y en cuanto a humedades, pues en cuanto a humedades, esto es un instituto externo y lo que nos indica es que prácticamente se debería de mantener una humedad interior entre un 40 y un 60%. ¿Por qué? Porque fuera de esos valores de humedad es donde se producen una proliferación mayor de bacterias, de virus, de hongos, de asmas, de alergias, etcétera. Entonces, lo ideal es que dentro de esas viviendas pudiéramos tener ese rango de humedad interior entre un 40 y un 60%. A eso ayuda el SATE, porque gracias al SATE no es necesaria meter tanta carga de climatización interior, pero bueno, pues aquí, aunque hemos venido a hablar del SATE, sí que dentro de uno de los productos que hemos sacado para interiores es el sistema IONIT, que hace que regule esa humedad interior y que se produzcan un 90% menos de polen en el aire, un 50% menos de polen fino en el aire y un 60% menos de aerosoles. Es uno de los sistemas, de las partes que hemos sacado de esos 3 pilares fundamentales del laboratorio de investigación. Y luego vamos ahora a lo que es la explicación del sistema. ¿Qué es un sistema SATE? Un sistema SATE es un sistema de aislamiento térmico por el exterior que se adhiere por el exterior de los edificios, de unos edificios que pueden ser de ladrillo directamente o pueden llevar un enfoscado, es decir, no es necesario que en un edificio, por ejemplo, de obra nueva, después del ladrillo perforado, se enfosque por el exterior. Si ese ladrillo está perfectamente plano y ejecutado, no es necesario, se puede adherir el sistema directamente a él. Pero si tenemos una rehabilitación en la que hay un enfoscado, pues también se podría adherir directamente a ese enfoscado. Se colocaría una placa de aislamiento térmico que se pegaría con un mortero adhesivo. Se colocarían luego una serie de anclajes, una capa de refuerzo con malla, una imprimación y el acabado final. Adicionalmente, en algunos países como Suiza, es obligatorio o es más que recomendable colocar 2 capas de pintura, pero el sistema SATE es suficiente y suficiente protección con el acabado final con revoco. No, sí, sí. Simplemente aquí hacer un par de puntualizaciones. El sistema siempre va apoyado sobre un muro, se da, sobre todo en rehabilitación, con más frecuencia de la que debería, soluciones de soporte que no son resistentes o presuntamente resistentes para ser sobrecargados por la configuración, son antiguos, etcétera. Hay que tener en cuenta cuando se va a poner un SATE sobre qué soporte estamos, la capacidad de resistencia contra la succión que hace el viento sobre este sistema nuevo, aparte de la sobrecarga, que no es mucha, pero se va a generar una succión y para ello se anclan los sistemas, pero esos anclajes tienen que estar sobre un soporte que también ofrezca una resistencia. Eso se suelen hacer pruebas. No vale cualquier anclaje, no vale cualquier densidad de anclajes, aunque hay unos estándares que funcionan, pero sobre todo en rehabilitación hay que tener en cuenta eso, un estudio previo de los soportes. Nosotros tenemos distintos sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Son sistemas que están todos probados y certificados con una evaluación técnica europea.
que es la evaluación previa a la concesión del marcado CE del sistema. Y bueno, podemos conseguir una serie de prestaciones adaptadas a cada proyecto. Tenemos desde el sistema más alto de gama, con acabados autolimpiables, con un aislamiento que mejora la conductividad, con un anclaje especial que rompe el puente térmico. Tenemos sistemas, desde los sistemas también altos de gama, pero con distintos materiales aislantes. Sistema básico, ProSystem, con poliestireno expandido blanco. Y luego sistema de fibra de madera, Power System, que es un sistema especial con una elevada resistencia al impacto, que llega a 7 veces más, a 7 veces más de resistencia que un sistema normal. Y luego, por último, tenemos la posibilidad de un sistema con acabado en lugar de mortero acrílico, con un acabado tipo cerámico, plaqueta cerámica. Estos serían básicamente las partes del sistema. El mortero adhesivo, que es esto que se coloca antes de la placa de aislamiento térmico, la placa de aislamiento térmico, que es la que vemos aquí, los anclajes que se utilizarían atravesando el panel aislante, los refuerzos especiales en la zona de arranque, pues se pondría un perfil con goterón, en las esquinas un esquinero con su correspondiente malla, en la ventana también perfiles de conexión, etcétera. Capa de refuerzo con malla, que sería esta que vemos aquí, con una malla embebida, imprimación y el acabado. Paso a paso sería, primero colocaríamos el panel aislante con el mortero adhesivo y dentro de los paneles aislantes hay distintas categorías en función del material que tengamos. Nosotros tenemos básicamente EPS, que es el poliestireno expandido, de color blanco o gris. Es el que más se suele utilizar, es el que se suministra pues, más fácilmente porque son fábricas muy locales. Es muy fácil de cortar, se puede cortar con hilo en caliente a distintos espesores de aislamiento y bueno, es el que se utiliza, el que más se utiliza actualmente en España. Hay dos tipos de poliestireno expandido, blanco y gris, bueno, que se comercializan para este sistema, está el blanco y el gris, y la diferencia entre uno y otro es la conductividad. Con el gris conseguimos algo más de aislamiento térmico porque tiene menos conductividad térmica. Los valores de aislamiento que se consiguen son prácticamente, pues para 5 centímetros de aislamiento gris equivaldría a lo que serían 6 centímetros de blanco, en términos generales. Otro panel aislante sería la lana mineral. La lana mineral conseguimos una mejor difusión del vapor de agua del sistema en general y una clasificación ignífuga. Luego nosotros tenemos un sistema de aislamiento térmico también con poliestireno expandido gris, pero en este caso llevaría una serie de perforaciones para mejorar la difusión del vapor de agua y llevaría una capa reflectante fuera de la placa de aislamiento gris. ¿Para qué? Pues porque se ha visto que en los poliestirenos grises, cuando se están colocando durante la aplicación y durante el almacenamiento, si les da el soleamiento directo, cogen mucha temperatura y se pueden llegar a mover porque absorben esa temperatura. Entonces, para eso se ha aplicado esta capa reflectante encima del aislamiento para que durante la aplicación no les afecte. Una vez que se ha aplicado la capa de refuerzo, están perfectamente protegidos y no les pasaría más nada. Esa capa sería, pues le protegería durante la aplicación y el almacenamiento. Y luego, por último, nosotros tenemos una placa especial de aislamiento para la zona de zócalo, que es la zona de salpicadura, la zona donde hay que tener pues, una mejor protección contra la entrada de agua y pues, se colocaría en esta zona, aproximadamente 30 a 50 centímetros desde el arranque del suelo o incluso se podría colocar enterrado como el que vemos en la imagen. Una vez colocado el aislamiento, nos iríamos al anclaje. Nosotros tenemos distintas tipologías de anclaje, pero como ha comentado Javier antes, el anclaje pues hay que ver sobre qué muro hay que anclar, porque hay anclajes que tienen muchísima mayor resistencia, que son los anclajes de acero, este que vemos aquí, pero aunque tenga mucha más resistencia, si lo colocamos a lo mejor sobre un ladrillo hueco que apenas tiene macizo sobre el que agarrarse, pues nos va a dar unos valores de arrancamiento mucho menores que si lo estamos colocando sobre un muro de hormigón, un muro perforado o un muro macizo. Entonces, pues nosotros tenemos la posibilidad de para ciertos edificios,
poder hacer esas pruebas de arrancamiento para comprobar que efectivamente estamos colocando el anclaje adecuado o el número de anclajes adecuado. Es decir, si por ejemplo un anclaje hemos comprobado que el arrancamiento en ciertos edificios dan valores muy bajos, pues lo que hacemos es, si estaba previsto 6 anclajes por metro cuadrado, pues a lo mejor tenemos que ir a 8, 10, 12 en función de las clases de resistencia que nos den sobre ese muro. También tenemos que ver qué tipo de conductividad térmica tiene. Ahora mismo pues cada vez se están haciendo más casas pasivas, más edificios de consumo de energía casi nula y hay que contar todos los puentes térmicos. Uno de los puentes térmicos que hay que contar sería el del anclaje. Entonces tenemos distintas tipologías con el anclaje térmico puntual que vemos aquí y bueno, pues en función de eso pues habría que calcular esos puentes térmicos para calcular la eficiencia energética de ese edificio. Tenemos estos anclajes que tienen un puente térmico muy bajito con clavo de plástico. Este que es de acero que tendría un puente térmico un poquito mayor, pero que existe la posibilidad de bajar ese puente térmico colocando ese arandel aislante. Y luego pues tendríamos un anclaje especial cuando se ancla sobre superficies de madera o sobre muros de madera. Y tenemos la última posibilidad, que es un anclaje, que luego, bueno, ahí hay un maletín por si alguien se interesa más, que es que se colocaría el anclaje antes del aislamiento, funciona de manera adhesiva con el aislamiento y con este se elimina totalmente el puente térmico. ¿Por qué es importante ese puente térmico? Ese puente térmico es especialmente importante en casas pasivas porque hay que contarlo, pero también porque ese puente térmico transmite el calor del interior hacia el exterior. Cuando lo está transmitiendo y a lo mejor hemos tenido una noche fría en la que se está condensando agua en la fachada, cuando amanece y le da el soleamiento directo a esa superficie, se seca antes en la parte que está más caliente y entonces podría aparecer esta serie de manchas puntuales en esa superficie. Por eso es muy importante tener en cuenta ese puente térmico o irnos a un anclaje donde se elimine totalmente. Esto se minimiza mucho poniendo el arandel aislante o se quita totalmente colocando el anclaje Star Trek. Una vez que se ha colocado el aislamiento y el anclaje, nos iríamos a los refuerzos del sistema. ¿Qué refuerzos serían? Pues principalmente son refuerzos para darle mayor protección al sistema, a las zonas un poquito más delicadas o bien para aportar algún tipo de perfil, pues para conectar la ventana o con goterón para cumplir el código técnico en la parte superior de la ventana para que el agua que resbala por la fachada no entre dentro del hueco. Pues tenemos, por ejemplo, perfiles esquineros con su correspondiente malla que se aplicarían primero, se recibirían con su mortero. Habría que aplicar un refuerzo especial en la zona de la ventana, tanto en las esquinas como en la diagonal, recibidos también con mortero. También se podrían colocar los perfiles de conexión con ventana. En el caso de que estuviéramos haciendo una rehabilitación y nos fuéramos a testar el sistema contra una ventana existente, se colocaría ese perfil de conexión porque tiene varias funciones. Una que son estancos al agua, otra que protegen al sistema en esa zona y otra que vamos a tener un sistema de aislamiento térmico atestado directamente sobre una ventana. Se van a tener dilataciones térmicas diferentes, van a moverse y nos permite que esa junta entre esos dos elementos se mantenga estanca y resistente al agua con el paso del tiempo. También había que prever qué es lo que vamos a colocar en la fachada una vez terminado. Esto se puede prever antes y se pueden colocar estos elementos. Si tenemos previsto pues, colocar carteles o colocar, pues, por ejemplo, las bridas de las tuberías en la fachada, podemos tener varias soluciones en función del peso que vayamos a tener. Tenemos desde estos elementos para cargas aproximadamente de 3 kilos, sería para carteles más o menos, o podemos irnos a estos elementos de anclaje que nos llevan la carga al interior del muro. Atraviesen el aislamiento y nos llevarían al interior del muro. Este sirve principalmente pues, para cuando tengamos que anclar las bridas de las tuberías que vayan por la fachada. Y luego tenemos la posibilidad también, si hemos terminado el edificio y queremos colocar, por ejemplo, un toldo,
pues existen también elementos resistentes que atravesarían el sistema de aislamiento térmico y llegarían al interior del muro. Cada uno de estos elementos tiene una resistencia y bueno, pues sería calcular cuántos anclajes necesitaríamos para ciertos elementos, aires acondicionados, toldos o cargas más pesadas que vayamos a colocar sobre el sistema. También existe la posibilidad de colocar estos elementos más complejos que vemos aquí a la derecha, con los que se elimina el puente térmico. Y bueno, la única pega que vemos a estos elementos es que están disponibles a partir de 7-8 centímetros de aislamiento, dependiendo del elemento. Y bueno, pues se anclarían directamente al muro y el elemento que queramos anclar se anclaría en otro punto a este elemento. Y a través de toda esta serie de engranajes llegaría al interior del muro esa carga y a su vez nos permitiría aislar ese puente térmico puntual. Luego en estos últimos hay que prever el punto de anclaje. En los que vemos al lado son a posteriori, una vez acabado todo el SATE revocado, llegas y si tienes que colgar un elemento que no estaba previsto, se puede hacer sin afectar al acabado final. Claro, sí, efectivamente. Por ejemplo, este sí que habría que preverlo antes de tener el acabado. Por ejemplo, tenemos un edificio de obra nueva que vamos a colocar una serie de barandillas, pues con este elemento en L podemos llegar directamente, las barandillas las vamos a colocar en la jamba, con este elemento en L podemos llegar directamente al muro, lo anclaríamos al muro y luego colocaríamos el aislamiento y toda la capa de refuerzo por encima. O bien si queremos colocar mallorquinas o unas guías para las persianas, etcétera. Había que prever un poco qué es lo que vamos a colocar después. Si no se prevé, pues existe la posibilidad de hacerlo posteriormente con los elementos anteriores. Una vez colocados los refuerzos, todos los anclajes, el aislamiento, nos iríamos a la capa de refuerzo. La capa de refuerzo es una capa de mortero. Bueno, luego tenemos por aquí muestras por si queréis verlas y tocarlas y ver un poco cómo es el sistema, el espesor. Y bueno, la capa de refuerzo es una capa de refuerzo formada por un mortero especial de refuerzo que se aplica en 3 milímetros. Se aplicaría primero con una llana dentada, se embebería en esa capa una malla de refuerzo especial también para el sistema y luego se cubre todo con el mismo mortero. Lo ideal es que el sistema tenga entre 3 y 5 milímetros de espesor en esa capa de refuerzo. Es importante respetar los tiempos de secado de esa capa de refuerzo y luego en el caso de la malla es importantísimo que esa malla de refuerzo quede o embebida dentro de la capa en la mitad o en el tercio exterior. No vale colocar primero la malla y luego la capa de refuerzo porque esa malla no estaría haciendo ninguna función. Habría que colocarla siempre fuera para que funcionara como el refuerzo que es. Una vez que se coloque esa capa de refuerzo, colocaríamos la imprimación, que la imprimación no es un acabado, es un puente de unión para colocar luego el acabado. Pero sí que es verdad que nos permite varias cosas esa imprimación, nos regula la absorción de la superficie y nos permite como puente de unión entre la capa de refuerzo y el acabado. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí en España se utilizan mucho las juntas de trabajo para cuando el aplicador pues tenga que parar el tajo, hace la junta y como tradicionalmente se hacía en el monocapa, pues intentar mantener esa junta que se hacía con el monocapa. Esto es importante que si se hace no se deje con la imprimación, porque la imprimación no es una protección, especialmente en estos climas con tanta lluvia, esa imprimación, esa capa de refuerzo absorbe agua. Y si nosotros le colocamos la imprimación, pues la imprimación no va a protegernos la absorción de agua que se produce en la capa de refuerzo. Entonces es importante pintar esa junta de trabajo, que no se quede así con la imprimación solo. Una vez colocada la imprimación y la pintura en esas juntas de despiece, nos iríamos al acabado. El acabado es un mortero que se llama aquí en España mortero acrílico, que es un mortero que viene en un cubo listo al uso, viene ya coloreado o pigmentado con el color que vaya a tener finalmente en la superficie. Y bueno, lo que es importante es que se remueva bien
y que se aplique directamente sobre la superficie. Es muy fácil aplicar. La textura final y el espesor final de esa capa es de 1,5 milímetros, es decir, estamos viendo que son espesores en general bastante reducidos, capa de refuerzo entre 3 y 5 milímetros y capa de acabado 1,5 milímetros aproximadamente, depende un poco del revoco que luego veremos, pero como vemos la capa final va a tener un espesor menor de 1 centímetro. Eso es suficiente para proteger el sistema porque estamos hablando de morteros con muy elevada calidad y con muchas resinas para proteger el aislamiento. En relación a esto, como has dicho, aquí se llaman acrílicos, luego veremos, hay distintos tipos de acabado, pueden ser minerales, siliconados, acrílicos. Es importante también saber o estudiar el entorno y la fachada, orientaciones, etcétera, donde vas a colocar ese revoco y qué tipo de revoco elegir, porque el siliconado tiene distintas características al mineral, al acrílico, unos son más hidrófugos, otros son más transpirables. No es lo mismo hacer una actuación en un patio interior cerrado que en una fachada expuesta a un entorno verde o marítimo. No es lo mismo un entorno muy urbano y protegido que un entorno en medio del campo sin arboleda y un clima más seco. Entonces, no es lo mismo tener unos problemas graves de humedades interiores que habrá que hacer y condensaciones, que aparte habrá que hacer otras actuaciones, que no tenerlos. O sea, tenemos que proteger con ese acabado del exterior, tener en cuenta el exterior y favorecer también, en caso de tener problemas en el interior, para que se solucionen. Entonces, también estudiar de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera para elegir, igual que antes también, el tipo de aislamiento, el revoco, incluso los morteros. Dentro de esos acabados, como ha comentado Javier, hay varias cosas que habría que elegir. En primer lugar, pues qué textura vamos a querer para nuestra fachada. Tenemos distintas tipologías de texturas, que son las tradicionales de este tipo de revocos, pero también desde hace unos años tenemos la posibilidad de unas texturas especiales que nos puedan dar un toque diferente a un edificio, a ciertos detalles dentro del edificio. Tenemos desde imitación hormigón, madera, textura que puede ser rayada, etcétera. Otra cosa que habría que elegir sería el color. Nuestra carta de colores tiene más de 800 colores, con algunas particularidades dentro de los colores. No se pueden hacer todos los colores en todos los productos. Y luego habría que ver qué composición, que esta es la que os ha comentado Javier, que sería lo más importante a la hora de ver en qué ambiente estamos. Nosotros tenemos distintas características, desde morteros más alto de gama, más hidrofugados, morteros más básicos, morteros que llevan silicato, pues un poco para poder adaptarnos a cada tipología o a cada entorno en el que nos encontremos. En cuanto a los colores, tenemos una carta de más de 888 colores. Las graduaciones de la carta, que creo que tenemos alguna por ahí, van desde la intensidad mayor de cada uno de esos colores, que sería la 1, hasta el 9, que sería el color más claro. Como precauciones con los colores que hay que tener, pues que el acabado 1 solo se puede hacer en una tipología de producto, es decir, es el mortero acrílico 100%, con una serie de características especiales para que se pueda distribuir bien la cantidad de pigmentos que va a llevar ese producto. Ese producto va a tener una intensidad muy fuerte, esa intensidad se consigue gracias a meterle mucho pigmento dentro y entonces lo que queremos es que dentro del producto se pueda distribuir y sea homogéneo. Entonces es un producto especial que sería el acabado en 1. Luego del 2 al 9 nos vamos a encontrar que los colores 2, 3, el color 2 va a ser un producto que como lleva mucha cantidad de pigmento también es un poquito más caro. Del 3 al 5 que tendría también algún incremento y del 6 al 9 no tendría ninguno. Y aquí también en el tema de los colores a tonalidades más altas, más cercanas a ese 1 que comenta María Dolores, que llevan unos pigmentos específicos para que no se recalienten tanto por su intensidad, también debe de tener una capa de refuerzo
más tendiendo a los 5 milímetros que comentaba antes que a los 3 o incluso 1 que dejan en algunas obras, que es justo cubrir la llana, porque esa temperatura va a hacer sufrir la capa de refuerzo. Entonces, cuanto más exterior esté la malla y mayor sea esa capa de refuerzo, mejor. Como os ha comentado Javier, depende de dónde va a estar expuesto. Si tenemos a lo mejor una temperatura exterior de 26 grados, hay que tener en cuenta la temperatura que va a coger la superficie cuando le dé el sol directo. Esa temperatura de 26 grados en un acabado en blanco se convertirán en 33 grados en la superficie, pero en un acabado oscuro tendiendo a esos acabados en 1 que ha comentado Javier, podríamos llegar a temperaturas de 64 grados. Entonces, con estas temperaturas, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que nos tendremos que ir a pigmentos especiales que puedan reflejar algo esa temperatura y que no alcancen valores muy grandes, y nos tendremos que ir a una capa de refuerzo pues, en torno a los 5 milímetros de espesor. Luego, en cuanto a lo que es la composición del producto, tenemos, como os hemos comentado, el revoco premium, distintos revocos premium, revocos profesionales, que serían el siguiente paso, y luego ya revocos de diseño. Los revocos premium, que son estos de aquí arriba, estos 6 productos de ahí arriba tienen todos la misma textura, tienen 6 texturas disponibles y bueno, se diferencian también por los aditivos que llevan dentro, que consiguen una serie de características. Este sería el para colores acabados en 1 y estos dos serían revocos autolimpiables, que funcionan de 2 maneras distintas. Uno sería que se consigue la autolimpieza en un producto en silicato gracias a que el poro es mucho más fino y la suciedad no se llega a enganchar, se queda de manera superficial. Y en este otro se consigue la autolimpieza porque lleva silicona, el producto produce, gracias a una serie de aditivos especiales, un secado muy rápido y pues gracias a eso se va limpiando la fachada y se mantiene mucho más limpia comparativamente con otros revocos. Por ejemplo, para esta zona de aquí tan lluviosa, nosotros recomendaríamos irnos más al producto de silicona, que nos va a proteger mejor frente a esa lluvia, que no a un revoco de silicato, porque el revoco de silicato es mucho más transpirable y puede tener más absorción de agua. En esto tenemos aquí una serie de datos técnicos que sería recomendable pedir a la hora de hacer una obra, donde podemos ver el valor de absorción de agua que pueda tener el revoco final y el valor de difusión del vapor de agua que se conseguiría con el factor mu o con el valor SB. En segundo plano serían los revocos profesionales, que tendríamos pues, desde revocos en silicato, que llevan resinas de silicato, que se adhieren mucho más a revocos minerales, se adhieren muy bien químicamente y permiten mejor la difusión del vapor de agua. Tenemos también una tipología más profesional de revoco de silicona, también más resistente al agua. Y por último tendríamos el revoco acrílico 100%, que también tiene muy baja absorción de agua. Y por último tendríamos los de diseño, que serían el Creative y el Mosaic Top, que luego veremos imágenes de los mismos. En cuanto a esta zona, pues por ejemplo, la lluvia de la zona de aquí pues nos obliga a una de dos, o irnos a un revoco premium como el Startup o a unos revocos profesionales que vendrían mejor en el caso del Silicone Top o el Granopor Top. Silicone Top es algo mejor que lleva silicona y el Granopor Top porque absorbe menos agua. Pero siempre yo recomendaría que si tenemos un entorno donde ya prevemos que hay mucha contaminación de hongos en fachadas, ya vemos verdín, ya vemos pues las típicas suciedades estas que aparecen negras, pues que lo pidamos con un refuerzo adicional contra hongos para que se nos mantenga mejor con el paso del tiempo. Entre las texturas de esas dos primeras líneas tenemos estas texturas que vemos aquí, que bueno, tenemos muestras, pero son como las que tenemos en la imagen, que son texturas más rasgadas con un árido más uniforme, que serían las texturas Kratz, que van desde 1 milímetro de espesor, que sería esta de abajo, hasta 3 milímetros de espesor. Y tenemos texturas que en función de cómo se apliquen con la llana, pues nos da una serie de estriadas o de estriados o de rasgados.
Y luego tenemos la posibilidad de los revocos de la última fila, que serían el revoco de diseño Creative Top, con el que podemos, es un revoco que se puede trabajar más, se puede aplicar con distintas herramientas y las herramientas que se utilizan combinado con una serie de pinturas especiales nos pueden llegar a dar unas texturas especiales de diseño, pues algunas que imiten placas o fachada ventilada, que imiten hormigón, que imiten pues madera, se puede rayar con una herramienta especial la superficie y hacer ese revoco rayado. Se pueden hacer, pues las posibilidades son muchísimas. Sí que es verdad que todo eso lo tiene que hacer un aplicador y hay que ver cómo se aplica, pero bueno, nosotros tenemos en un catálogo donde tenemos varias posibilidades. Hay algunas que son más sencillas de aplicar, otras más difíciles y bueno, las posibilidades son infinitas, incluso las que no están aquí. Nos podéis preguntar si tenéis alguna especial que os gustaría hacer, pues se pueden probar y ver cómo se llega a ella. Y por último, el otro revoco que sería el Mosaic, que es este que vemos aquí, que es un revoco, bueno, esta es el muestrario que tenemos de este revoco, luego si queréis podéis echarle un vistazo, que viene ya con el revoco coloreado en masa, únicamente se aplica, lleva una resina blanca que cuando se seca se convierte en transparente y bueno, la textura es pues una imitación piedra, lleva estas piezas de mica para darle un poco más de realidad y que parezca más como piedra. Luego, en cuanto al sistema, ¿qué normativa tendríamos que cumplir? Dentro del código técnico tendríamos pues, seguridad contra incendios, ahorro de energía y salubridad. Hemos comentado también la de la succión del viento, que es la que nos da el anclaje, pero sí que es verdad que en ese caso también tendríamos que hacer una comprobación de la resistencia al viento del anclaje sobre la superficie. En cuanto, esto no es el código técnico, esto es la guía europea y es la guía europea, la ETAC 004 y en el caso del reglamento de productos de la construcción, que establece que todos los productos que se incorporen permanente en obras de edificación deberían de identificarse con un marcado CE. Para poder obtener ese marcado CE de un producto existen dos vías, una mediante normas armonizadas y otra mediante evaluaciones técnicas europeas. Entonces sería aconsejable que se exigiera para este tipo de sistemas pues que pudieran obtener una evaluación técnica europea del sistema, ¿no? Y gracias a esa evaluación técnica europea luego llega el marcado CE a todos los productos que se incorporan dentro del sistema. Nosotros tenemos evaluaciones técnicas europeas de cada uno de los sistemas que hemos visto antes, con lo cual tenemos marcados CE de todos los productos que incorporamos. En cuanto a esto también es dentro de la guía europea, la clasificación al impacto. Esta clasificación al impacto pues, es una serie de ensayos que se realizan sobre la superficie de los sistemas SATE y básicamente pues, nos viene a decir que el impacto de 3 julios sería para una fachada en la que no se va a impactar directamente y el impacto de 10 julios es para una fachada que se vaya a colocar a nivel de calle y donde se prevea una serie de impactos directos. Eso en el caso de nuestros sistemas de aislamiento térmico, el sistema normal con una sola capa de refuerzo cumpliría la categoría impacto de 3 julios y el sistema con doble capa de refuerzo, es decir, colocando esa capa de refuerzo 2 veces, cada una con su malla, conseguiríamos la categoría de impacto de 10 julios. Luego, dentro del código técnico, lo que tendríamos que cumplir es el documento de salubridad y dentro del documento de salubridad, pues hay una serie de grado de impermeabilidad que nos van a exigir para la solución que vayamos a colocar en la fachada. Dentro de este grado de impermeabilidad, pues depende de distintos factores, de dónde esté situado el edificio, la altura, de la categoría del viento, etcétera. Y bueno, prácticamente estas zonas que son tan lluviosas del norte, pues vamos a tener un grado de impermeabilidad en las fachadas que nos van a exigir que seguramente va a ser o 4 o 5. Para cumplir esos grados de impermeabilidad, una tipología constructiva de muro en obra nueva, por ejemplo, sería
para el grado 4 podría valernos con medio pie de ladrillo perforado y un aislamiento, un sistema SATE por el exterior, porque el aislamiento conseguimos la categoría B2 y el acabado final vamos a conseguir el R1. Y para conseguir el grado de impermeabilidad 5, una de dos, o nos vamos, en lugar de medio pie de ladrillo perforado, nos vamos a un pie, o tendríamos que colocar un revestimiento exterior discontinuo con una plaqueta cerámica o vamos, un revestimiento exterior como el que venga en el código técnico. Luego, en cuanto a hay que cumplir el documento de ahorro de energía y en qué puede un ejemplo en los que cumple el sistema SAT en este tipo de climas de Santander. Esto sería un ejemplo de lo que es la transmitancia térmica. La transmitancia máxima que nos exigen en esta zona es 0,75 y la transmitancia recomendada, que es la que te recomienda el código técnico para que luego cuando lo introduzcas en los sistemas te dé válida como el documento de ahorro de energía, es 0,29. Entonces, para conseguir ese 0,29 tendríamos que colocar medio pie de ladrillo perforado y un sistema de aislamiento de 8 centímetros por el exterior con poliestireno blanco y luego aislar por el interior 4 centímetros de lana mineral. Colocar un trasdosado con la lana de 4 centímetros y con eso podríamos llegar a valores de 0,27. Con esto también hay que tener en cuenta el tema de las condensaciones interiores. Con este tipo, al aislar por el exterior, pues estamos minimizando el riesgo de condensaciones. Y bueno, pues nunca se suele producir un cruce entre la presión de saturación y la presión de vapor, con lo cual no vamos a tener condensaciones intersticiales y superficiales. Como estamos aislando totalmente el muro, pues la pared interior de la vivienda no va a estar fría, va a estar más cálida, con lo cual se elimina prácticamente el riesgo de esas condensaciones superficiales. ¿Me pasa? Otra cosa que hay que cumplir sería el documento de seguridad contra incendios. Sí que es verdad que, bueno, pues en los últimos años hemos visto ciertos incendios en algunas fachadas que después de los incendios, pues las asociaciones tanto de los sistemas de aislamiento por el exterior como de los aislamientos que se utilizan, pues han emitido comunicados un poco para dar tranquilidad de la resistencia al fuego, la clase de reacción al fuego que se consigue con este tipo de sistemas. Y bueno, pues esto sería lo que nos dice el código técnico, lo que hay en la derecha, que prácticamente en fachadas de altura superior a 18 metros, que sean accesibles a planta baja, pues tendríamos que cumplir esta clasificación, BS3 de 0. Bueno, creo que está en S2, que este valor es erróneo. BS2 de 0. Bueno, pues con el sistema SATE, con aislamiento con poliestireno expandido, cumplimos BS1 o S2 dependiendo del acabado que se utilice de 0, es decir, estaríamos cumpliendo lo que nos indica el código técnico. El S1 y S2 es mejor que el S3, es la parte de humo, y el de 0 lo cumpliríamos y el B también. Pero, bueno, pues sí que estamos viendo que hay ayuntamientos que están exigiendo pues el poder colocar cortafuegos de lana mineral porque tiene mejor clasificación de reacción al fuego y en ese caso pues se conseguiría con el sistema SATE con lana mineral la clasificación A2. A2 S1 de 0. Sí que es verdad que, bueno, pues es una mejor clasificación que el poliestireno expandido, pero que en prueba, sí. Conseguiría esa clasificación, pero si el sistema fuera completo. Hombre, por supuesto. No se utilizaran bandas con cortafuegos. Claro, tú el sistema es el completo, es decir, tú en la fachada donde tú colocas el EPS tienes la clasificación B y en la que tienes la lana mineral tienes la clasificación A2. No tenemos ningún ensayo de referencia como para utilizar el EPS, pero con bandas
mineral para hacer de cortafuegos cada, no sé, cada X plantas. Esos son, bueno, ensayos no hay normativas en algunos países donde sí que te dicen que cada 2 plantas tienes que colocar esos cortafuegos, pero realmente los ensayos que se han hecho con poliestireno expandido y con lana mineral, sí que es verdad que la lana mineral se comporta mejor, pero no se comporta mucho mejor que el poliestireno expandido. O sea, realmente cuando se produce un incendio en un edificio, se suele producir dentro de a no ser que tengan algún contenedor o algo que se produzca al exterior, pero se suele producir dentro de una vivienda en el interior y ese incendio se expande por la fachada. Muchas veces la carga de incendio que se produce en el interior es tan grande que salta directamente de una planta a otra o sea, por el aire directamente, no porque lo favorezca ningún revestimiento de fachada. Entonces, claro, eso ahora mismo queda un poco a interpretación del técnico, de las exigencias que te diga la normativa, para que, bueno, para mayor seguridad coloques esas bandas cortafuegos o coloques la lana mineral, pero realmente no hay una normativa específica, a no ser que te la exija un ayuntamiento. A ver, en otros países sí que es verdad, antes manejábamos algunas normas extranjeras que decían, bueno, planta baja accesible con lana mineral para tener a 2, cada 2 plantas una franja de 20 centímetros, a partir de cierta altura, si es una cubierta no practicable, una banda de X dimensión. A día de hoy, donde se está informando contra licencia para adjudicar otorgar licencia en el entorno, al final estás un poco sujeto a recomendaciones o exigencias de un técnico en función de el tipo de edificio, su situación, no informa siempre, pues es un edificio aislado, si es una torre alta, si tiene edificio o propiedades contiguas. Unas veces te dicen pues una banda de arriba abajo en toda la altura de 1 metro y una de medio metro cada 2 plantas, otras veces 30 centímetros, otras veces, bueno, a tu criterio. Realmente, pues un poco lo que dice María Dolores, no es un cortafuego como tal. En el código técnico sí que habla un poco, pues eso, de si se menoscaban las características de, bueno, te pide una reacción al fuego de unos puntos concretos, pero esto es un revestimiento continuo que tiene, una resistencia al fuego, que tiene una reacción al fuego. Tú, bueno, ¿qué consigues con esa banda de X dimensiones? Pues si por ahí va el fuego por ahí, retardarlo un poquito puede ser, pero como decía la compañera, bueno, no sé, la fachada si es B, por tener las bandas sigue siendo B. Normativa, como ha dicho María Dolores, no hay. También suele ser bastante común la pregunta de, bueno, yo voy a dormir más tranquilo, pues lo hago todo de lana. Bueno, para ahí yo creo que está el criterio de del arquitecto, del aparejador, de quien diseñe ese y piense esa rehabilitación. Las mejoras, bueno, son las que son. Con el tiempo probablemente pues se incorpore a la normativa distintas tipologías ante distintas situaciones. No es lo mismo un edificio que va a hacer una rehabilitación, hablo de rehabilitación porque ya tienes el edificio y no tienes posibilidad ni de liberar espacio para acceso a los bomberos, es un patio cerrado, pues no es que te lo impongan, pero bueno, pues igual por tu criterio decides, pues mira, lo hago con lana mineral, que me va a dar, depende cómo sea el fuego, unos minutitos más. Es un edificio muy largo, muy alto, no tiene columnas secas, no tiene nada, ¿no? El acceso también es difícil, pues bueno, pienso más en cómo soluciono el SATE teniendo en cuenta que al final es un revestimiento que te va a dar un poquito más. Pero un poquito más, porque al final si el incendio, si hay mucha carga interior dentro de la vivienda, que se produce muchas veces por el propio mobiliario, por las
al final ese incendio va a subir por la fachada, haya lo que haya, y a lo mejor va a hacer un salto muy grande y una parte de varios metros, ¿no? Directamente. Y una parte, yo creo que más importante aún de cara a la propagación de incendios en un revestimiento exterior, me da igual que sea SATE, me da igual el tipo de actuación que sea, es la ejecución. Un sistema SATE mal ejecutado ya puede tener lo que tenga, que si el encolado no se ha hecho por una de las dos vías que están permitidas, si lo he pegado con pelladas dejando un tiro de viento, de aire de arriba abajo, y resulta que tengo una entrada en planta baja donde me hacen una fogata y me sube hasta que coge un cable. O sea, la ejecución, desde mi punto de vista, tiene mucha importancia. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido sí que hacemos un seguimiento de obra. El espesor de la capa de refuerzo es importante, cómo encolas las placas es importante, los acabados son importantes, cómo solucionas los encuentros con X materiales es importante. Luego, si además tienes en el interior del sistema un elemento más ignífugo que otro, pues bueno, te va a dar algo más. Pero hay que pensar que es un sistema, no es un producto. Entonces, no es solamente el aislamiento. Bueno, sí que es verdad que hay normativa en otros países donde pues eso han optado por poner cortafuegos, han optado por pues cada 2 plantas poner esos cortafuegos, o en otros países, en Polonia creo recordar que a partir de los 20 metros de altura en un edificio ya tenía que ser el resto de la fachada de lana mineral, es decir, hasta los 20 metros iba con poliestireno expandido y luego con lana mineral, porque se pueden combinar los dos materiales en una misma fachada. Eso es un poco lo que hay en Europa. Aquí en España, pues de momento no hay ninguna exigencia más allá de alguna local, en algún ayuntamiento que exigen eso, o de la propia interpretación que haga el técnico, ¿no? De la normativa. Pero bueno, la normativa es esa que hemos visto ahí. Y luego, en cuanto al cumplimiento del CTE, una parte muy importante es el uso y mantenimiento. Es decir, aunque nosotros tenemos acabados que hemos ensayado que se comportan pues hasta 5 veces mejor que un acabado básico, sí que es verdad que las fachadas hay que mantenerlas, ¿no? Todo el mundo sabe que hay que limpiar las ventanas, que hay que limpiar el suelo, las terrazas y todo eso, pero una parte que está en la intemperie es la fachada, y la fachada hay que mantenerla. En ese sentido, nosotros, pues al finalizar las obras, pues hacemos entrega del manual de uso y mantenimiento, donde pone los criterios a analizar y a comprobar durante los próximos años durante la vida útil del edificio. En este sentido, pues hay empresas incluso aplicadoras que ya ofrecen pues esa posibilidad de mantenimiento con el paso del tiempo, hacer esas inspecciones y todo eso. Lo digo porque eso puede ser muy interesante a la comunidad de propietarios, que la propia empresa aplicadora que ha hecho el sistema pues pueda ofrecerle finalmente pues ese mantenimiento o esas inspecciones o lo que sea. Y luego, pues, una parte muy importante del sistema son los detalles técnicos, porque el sistema puede estar perfectamente ejecutado, pero si tiene encuentros mal resueltos, pues va a hacer que se comporte mejor a la intemperie en esos puntos, ¿no? En ese sentido, tenemos pues la posibilidad de una herramienta que es la herramienta Baumit Tools, que está hecha para desarrollada a partir del concepto BIM. Tenemos varias herramientas en función del programa que podamos utilizar. Tenemos para Revit, Archicad, Allplan, y bueno, tenemos distintas tipologías de usar esa herramienta. Una es instalando un plugin dentro de lo que es el programa, y entonces tú tienes la herramienta de cálculo en la que tú eliges el sistema. De acuerdo a estas, pues vas eligiendo un poco las capas del sistema, el espesor de aislamiento, el anclaje. El sistema es un sistema de cálculo, tiene un sistema de cálculo en el que en el edificio que has puesto, en la ubicación y en la altura, te calcula el número de anclajes que necesitas por metro cuadrado, te hace una distribución de anclajes por la superficie.
Y bueno, pues es un sistema, la verdad, que a mí me gustó mucho cuando me lo presentaron y pienso que funciona bastante bien, pero es verdad que hay muchos arquitectos que no quieren meter tantas herramientas dentro del programa, y también tenemos esta herramienta permite la posibilidad de únicamente crear tu muro, tu biblioteca de muros y importarla a tu proyecto, y de esa manera no ocupas tanto. Sí que es verdad que tiene el inconveniente de que ya no tienes ese cálculo de anclajes, pero bueno, no te ocupa tanto dentro del proyecto. Dentro de esta herramienta, pues tenéis a disponibilidad de la propia herramienta directamente descargar todas las fichas técnicas, las declaraciones de prestaciones, toda la documentación que se necesita para el proyecto, y bueno, pues al final sale el modelo BIM SATE de Baumind. Vale, dentro de esta herramienta pues podemos elegir o bien por materiales o bien por sistemas constructivos como los que hemos visto al inicio. Y bueno, pues al final te configura el sistema y te calcula la carga de viento. Eso es en cuanto a la herramienta de BIM. Luego también tenemos dentro de nuestra página web, tenemos detalles constructivos donde se especifican ciertos encuentros, que son encuentros que hay que tener en cuenta para la ejecución correcta de este sistema. Una de las cosas es el encuentro con el suelo. Este encuentro es muy importante porque es en el suelo donde se produce la zona de salpicadura de agua, donde pues cuando llueva todo lo que tengamos aquí pues va a acumular agua que puede llegar a subir por capilaridad si el revestimiento no es adecuado por toda esta superficie. Y bueno, pues en el caso de que nosotros queramos un revestimiento continuo, totalmente continuo hacia el suelo, pues es importante hacer un sellado correcto de esta zona y impermeabilizar esto para evitar que el agua que pueda acumularse en la acera, en el caso de que la acera además tenga pendiente hacia la fachada, pues no llegue a subir por capilaridad por toda esta superficie. En este caso utilizaríamos el aislamiento S de zócalo que hemos visto al principio. Dentro de las tipologías de aislamiento hay uno especial para zócalo con una más baja absorción de agua, y luego iríamos con la capa de refuerzo y el acabado. Este sistema de construir, bueno, pues tiene para la estética a lo mejor de ciertos edificios que quieran el revestimiento totalmente continuo está bien, pero bueno, esta zona no deja de ser la zona de salpicadura, que aunque la protejamos, pues toda la lluvia que va a caer nos va a salpicar en esta superficie y siempre se va a manchar más que el resto de fachada. Otra opción sería pues hacer un rehundido en esta zona. En este caso hemos presentado este rehundido enterrado, pero también nos valdría la misma solución sobre acera, y con este rehundido que estamos haciendo, pues que la zona de salpicadura, que sabemos que se va a manchar un poquito más, la estamos diferenciando del resto del edificio, y es mucho más fácil hacer un mantenimiento en esta zona cuando se manche que no pues mantener una zona que es un revestimiento continuo, que cuando nosotros la pintemos, la mantengamos, pues va a haber ya una diferencia con el resto de fachada. En este caso, pues muchas veces lo que se hace es colocar con distintos colores la fachada y luego esta zona de arranque, colocar el aislamiento especial para zócalo, se colocaría pegado con un mortero especial impermeable sobre la superficie, y en este caso que está enterrado colocaríamos después una capa de refuerzo con malla, un mortero especial de protección contra la humedad en la parte enterrada, y en el caso de que tengamos grava colocaríamos pues la lámina drenante y después de la lámina el G-Textil. O sea, no deberíamos de atestar nunca el G-Textil sobre la superficie de revoco, porque el G-Textil coge agua, el agua se queda dentro del G-Textil y eso lo puede transmitir al revoco. Siempre habría que separarlo con esa lámina drenante. La imagen que vemos aquí es con grava. Esto es importante, es decir, no nos valdría tener una capa vegetal atestada directamente, o sea, un césped atestado directamente sobre el sistema. Siempre es necesario separarlo con un perímetro de grava, perímetro de 30 a 50 centímetros, para evitar que esa humedad de la capa vegetal pueda afectar al revoco y a la impermeabilización de ese revoco.
Otra cosa a tener en cuenta son los encuentros entre los distintos materiales. Lo bueno de este tipo de sistemas es que, aunque tengamos distintos materiales en la superficie, como luego vamos a colocar un aislamiento y ese aislamiento nos va a hacer de protector frente a las diferentes temperaturas que vayamos a tener, pues podemos colocar el aislamiento continuo sin necesidad de hacer cortes cuando tengamos distintos materiales. Sí que es verdad que lo que hay que tener en cuenta es ver sobre qué soporte estamos colocando. En este caso, la imagen de la derecha es que teníamos una serie de vigas de acero y, bueno, pues sobre la viga de acero sí que es verdad que hay que colocar un mortero especial adhesivo para adherir sobre esa viga. Pero luego todo el aislamiento puede ser totalmente continuo y el acabado puede ser totalmente continuo sin necesidad de hacer juntas en esa zona. Cuando coloquemos el aislamiento, es importante contrapear las piezas en las esquinas, no dejar nunca juntas verticales continuas, como vemos en la imagen, contrapeadas siempre, dejando pues, las piezas contrapeadas también en las esquinas. Una vez colocadas las piezas de aislamiento, colocaríamos el esquinero con su malla, revestido con mortero, y luego ya iría el resto de la capa de refuerzo. En los encuentros con ventana, pues lo mismo, es importante, es muy importante que en el sistema SATE tratemos de eliminar todos los puentes térmicos, porque anteriormente, especialmente en rehabilitación, lo que teníamos era una vivienda que tenía fugas por todos lados, se escapaba el aire por todos lados, tenía una ventilación no deseada y ahora estamos haciendo un edificio mucho más estanco, lo estamos haciendo mucho más aislado, mucho más protegido, pero cualquier puente térmico que nos estemos dejando nos puede generar una condensación interior en ese punto, porque será un puente que nos va a generar una temperatura superficial mucho más fría que el de la estancia y nos puede generar una condensación. Entonces es muy importante estudiar bien todos los puentes térmicos para eliminarlos. En el caso de las ventanas, pues habría que, una de dos, saber qué tipología, en el caso de obra nueva, de precerco vamos a tener para poder llegar contra el precerco y luego que la ventana rompa el puente térmico cuando se coloque posteriormente. Y si es en el caso de rehabilitación, pues lo ideal es poder llegar con el aislamiento, volver con algo de aislamiento en las jambas y a través de esos perfiles o de unas cintas de sellado conectar con la ventana. En el caso de los huecos de la ventana, durante la ejecución es importante que veamos que existen esos perfiles. Este es un perfil con goterón, que se disimula muy bien el goterón, pero que nos permite que el agua que resbala sobre la fachada no entre dentro de la vivienda. Esto está en el código técnico también. Es importante que veamos esas mallas en diagonal, esos esquineros, etcétera. Y luego, en el caso de rehabilitación, pues que estudiemos cada uno de los puntos o de las ventanas de encuentro que vamos a tener. En rehabilitación nos tenemos que adaptar a lo que hay. Muchas veces pues, el propio presupuesto de la comunidad de propietarios no nos va a permitir actuar en toda la envolvente. A lo mejor no se van a cambiar ventanas o se van a cambiar unas sí y otras no, porque otras ya tienen unas ventanas que las habían cambiado. Entonces es importante acotar cada uno de los puntos que vamos a tener y la solución que vamos a adoptar. Lo ideal es pasar el aislamiento siempre por fuera, quitarnos todos los puentes térmicos y volver con algo de aislamiento en las jambas. Normalmente no vamos a poder venir con todo el aislamiento de la fachada, pero ya con que tengamos 2, 3, 4 centímetros ya va a ser un salto bastante grande. Aunque en la fachada vayamos a tener 8 o 10 centímetros, el salto ya que se produce en esas jambas probablemente nos va a eliminar el puente térmico en esa zona. Ese sería un ejemplo de una ventana en rehabilitación y bueno, pues aunque el SATE vaya con un espesor grande en la fachada, en las jambas pues puede ir con bastante menos espesor para poder morder o bien la guía de la persiana o bien la ventana que tengamos. En el caso del alféizar, este elemento también es muy importante colocarlo porque nos protege la fachada de toda la suciedad que se deposite aquí, que cuando llueva y vaya a caer por la fachada nos vaya a ensuciar. Debe de tener su goterón adecuado y debe de estar ensayado de acuerdo a lo que pone en el código técnico. En el código técnico, pues o bien vas a tener que colocar una capa impermeable en la jamba y en parte de la jamba
y en la parte superior de ese alféizar antes de colocar el alféizar final, o bien vas a tener que ir con el alféizar dentro de la jamba del aislamiento. Esto, aunque es lo que dice el código técnico, es más complicado porque tienes que estar rompiendo el aislamiento, tienes que llevar, al final te queda una junta abierta, no te queda un revestimiento totalmente continuo y estanco, y cualquier junta pues es un punto que si con el paso del tiempo no se hace mantenimiento pues pueda llegar a entrar agua, a pesar de que tenga sus cintas de sellado y correctamente ejecutada, ¿no? Esta sería la otra opción en la que tú colocas todo el revestimiento continuo y colocarías esa capa impermeable debajo del alféizar que vayas a poner y vendrías con la capa por las jambas. Y bueno, por último vamos a ver ejemplos de rehabilitación y de obra nueva que se pueden hacer con este tipo de sistemas. Esta es una rehabilitación en la avenida de Cantabria 20, ¿no? Que está aquí. De Alicia Villar, además hay aquí un compañero que ejecuta la obra y nos han cedido el proyecto para, bueno, lo que veáis el antes, De la izquierda de aquí. la izquierda, el después, y con una actuación sobre la envolvente de 8 centímetros con EPS grafitado en los patios de 6 centímetros, si no me equivoco, blancos, cubiertas, casetones, voladizos, etcétera, pues aparte de el cambio estético y la mejora de cara, pues incluso la revalorización del edificio, etcétera, nos ha cedido también los resultados y las mejoras energéticas con ese aislamiento sobre un soporte ya, bueno, sobre un edificio ya dado, ¿no? Y con las limitaciones correspondientes, pues a través de ese aislamiento de 8 grafitado y 6 en los patios, en la siguiente se ve es cómo cambia la calificación energética, ¿no? De inicial, pues esto sería lo de abajo, la demanda de calefacción y refrigeración, que baja de 100 de una categoría F, de una clasificación F a una E, 65,4, o sea, baja un 40%. Y luego la calificación energética final de las emisiones, que se consiguen bajar 2 letras, desde la G hasta la E. ¿No? Es un ejemplo real de un edificio estudiado antes y aquí para este entorno. Y bueno, al final solo con la actuación sobre la fachada se consigue eso, sin ir a espesores. Con mayores espesores tendrías para mejorar, añadir más componentes como la cubierta o calderas, etcétera, pero con una actuación bastante ajustada tienes una mejora sustancial en cuanto a la eficiencia energética del edificio en su conjunto. Bueno, en Madrid. Otro ejemplo, tenemos este que acabo de ver en la fotografía, que en este edificio le ocurre lo mismo que a uno que tengo que preparar ahora. No tengo muy claro cómo resolver el encuentro que el compañero ha resuelto en este edificio. Tengo en el mismo plano de fachada que colocar un aislamiento usate de 8 centímetros de espesor, pero me encuentro en el mismo plano con una carpintería como esa de mirador en este caso, en el que es un mirador muy antiguo, de los antiguos de aluminio, que tiene un perfil de 3 centímetros. Luego no me puedo estrellar con el sate a la carpintería porque me voy al vidrio. Claro. Tengo que tener una transición. Tengo que pasar en el mismo plano de 8 centímetros a 3. Bueno, tengo que ir a medirlo, depende, 2, 3. Entonces, esa transición, tenemos una pieza especial de aislamiento que me haga la disminución de espesor, o tengo una pieza, un esquinero cóncavo y otro convexo para hacer el... No, te explico.
realmente lo que haces antes de llegar a la ventana es dejas un macho en el que pones una placa de espesor inferior en la que tú ya, digamos, que adaptas un poco el espesor de la ventana. O sea, realmente este edificio, cuando llegas te encuentras con el mirador, Vale. realmente el último tramo tiene 30 centímetros que el espesor ha pasado de 8 a 4. Y pones el esquinero y pones la malla sin ningún problema. Y en este caso tienes en cada planta un espesor distinto, depende de cada... una imposta de color claro. Pero la mía son 8 plantas en vertical, una línea que me tiene que quedar perfectamente aplomada, porque como me vaya, va a zancar en el menú. Pues metes una bajante ahora como la que tienes. A ver, lo que se suele hacer es, primero replanteas a dónde vas a querer, se pueden trazar líneas y plomos, a dónde quieres llegar con el aislamiento, y si vas teniendo distintos espesores que aplicar, se pueden ir aplicando, adaptándote a la superficie, o bien puedes hacer los retranqueos directamente. Si mi problema no es tanto ir colocando en el dibujo un plomo, yo vale, hasta aquí 8 centímetros, paneles de 8 centímetros. Esta otra banda, paneles de 4. Sí. Si mi problema es cuando yo venga a dar el mortero, porque yo lo que necesito es un remate que me quede perfectamente vertical. Sí, sí, hay. Si no, desde abajo se va a ver que el mortero. Claro, ¿qué guía le doy al aplicador para que él suba como una vela? Sí. Aquí en esa Hay que esquina. tirar plomo. Sí. Realmente antes de ejecutar la fachada hay que Claro. tirar plomo para comprobar el estado de la fachada. Porque tú, o sea, hay muchos edificios que al final cuando vas subiendo vas perdiendo un sentido, vas perdiendo el otro. Entonces primero tienes que comprobarlo. Y si es mucho el desplome, realmente habría que dar una capa de rebote previo para regularizar el soporte. ¿Entiendes un poco lo que habría que hacer? Sí, hay varias soluciones. Una es, depende del desplome que tengas y de esas irregularidades. Hay veces que hay que aplicar esa capa de refuerzo y otras veces, nosotros nos pasó en Madrid, que teníamos un edificio que tenía un desplome de 6 centímetros de abajo arriba y luego tenía una medianera al lado. Es decir, como siguieras con el desplome de la fachada, iba a parecer que tu fachada iba a estar tumbada. Entonces, en ese caso, lo que sí que se hizo fue, como el desplome era tan grande, irnos adaptando a los distintos espesores de aislamiento. Cuando colocas una lana mineral es más complicado, porque la lana mineral se corta, es un material de fibras, tienes que cortarlo con una sierra, y con el poliestireno expandido es como mucho más fácil de aplicar. Puedes hacerlo en hilo caliente, puedes hacer un corte de inglete si quieres, o sea, es como mucho más fácil, pero te puedes adaptar un poco a la necesidad, a lo que necesites. O sea, si necesitas una cosa recta, pues se va a conseguir. Habrá que hacer los plomos, habrá que aplicar la capa de mortero previa, habrá que aplicar distintos espesores de aislamiento en función de lo que quieras, porque al final estás haciendo un nuevo revestimiento, nuevo espesor, y es lo que tengas tú finalmente, lo que quieras. Sí, tenemos. Sí, lo que hemos comentado en la primera. Sí, nosotros, o sea, para la bajante no tenemos pintura, tenemos pintura pinturas nuestras para nuestros revocos, no para la bajante. Normalmente cualquier pintura puede aproximar. La bajante lo que va a tener va a ser una pintura tipo un lacado, porque la bajante es muy fina y tiene que aplicarse más una laca, que no es lo mismo que una pintura para una fachada, que tiene que tener cierta porosidad, cierta difusión del vapor de agua. Entonces, algo de diferencia hay. Sí que es verdad que nosotros nos podemos adaptar. Tenemos una carta de colores que se aproxima bastante pues a una carta RAL, que es una carta típica para los lacados, y bueno, pues se puede adaptar y muchas veces son casi iguales, ¿no? Pero las texturas son distintas y algo de diferencia va a haber. De todas formas, volviendo un poco a la pregunta de antes, para el encuentro sobre la carpintería, esa que dices que tienes 3 centímetros, claro, también podrías tener la posibilidad de ir achaflanando de 8 a 3, pero claro, te lo tienen que hacer con un hilo caliente perfectamente. Incluso hay ocasiones que no tienes ni esos 3, por ejemplo, en cabeceros de persianas, y vas con un aislamiento y te ves obligado a meter un perfil en L sobre el que chocar, que desde dentro lo vas a ver. No vas a ver el aislamiento, pero bueno, si encima en ese mirador, en ese punto, es practicable la ventana
y la tienes que abrir, entonces no te vale el perfil, sería un poco estudiar cada caso. Hay que ver la solución, efectivamente. Porque dices, no, pues lo que dice Pascal, ¿no? Llego a X distancia, me da igual cambiar el espesor del EPS o cortarlo con la máquina, pongo un esquinero que me quede aplomado, que me quede bien, pero estás perdiendo aislamiento en ese último tramo. Claro, si pasas de 8 a 3, ¿cuánto dejas? 30, vale, lo calculo y me sigue dando. Pues igual te compensa chaplanar o incluso meter ese perfil o cambiar la carpintería. Habría que estudiar cada detalle. Pero... A ver, lo bueno de este sistema es que no es un sistema rígido, o sea, es un sistema adaptable. Tú lo cortas, tienes perfilerías para hacer, tienes posibilidades infinitas de moverte dentro de las soluciones que quieras. O sea, como ha dicho Javier, se puede achaplanar, se puede poner menos espesor, es valorar las soluciones que podemos dar a esa pieza. Poner el perfil ese que se verá de dentro, pero por lo menos queda un remate interior con un perfil. O sea, hay infinitas soluciones. Bueno, rehabilitaciones, estos son barrios de rehabilitación integral que se han hecho pues, en otras zonas de España. En este caso, en Madrid, es la rehabilitación de Ciudad de Los Ángeles. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de un antes y un después, ¿no? Un edificio con un muro de hormigón y que los propietarios, bueno, tenían unas condensaciones interiores brutales y, bueno, se solucionaron mucho con el sistema SATEI. Al principio era un barrio pues, donde costaba mucho meter este tipo de sistemas. La primera obra que se consiguió con ayudas y un porcentaje de ayudas importante y tal. Y luego el boca a boca de los vecinos, de ver lo que habían ganado en confort, que la calefacción ya no tenían que encenderla al principio de la mañana, sino hasta bien entrada la tarde. Pues el boca a boca hizo pues, que fuera un barrio en el que se han rehabilitado integralmente muchísimos edificios. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, el tema de los aires acondicionados que afeaban mucho la fachada, pues se dejaron, pero con un tipo de elemento de celosía que los ocultara, o los tendederos, o este elemento que ocultaba esos tendederos, etcétera. Y bueno, se aportó un diseño distinto. Esto también es un antes y un después, o sea, es un edificio, como veis, un edificio bastante deteriorado, ¿no? Y bueno, con esta rehabilitación integral se pretende también unificar las carpinterías, dotar mejor aislamiento, una rehabilitación también integral. En este caso, en la zona de Zócalo, estos 2 primeros metros se puso, por ejemplo, con un acabado tipo mosaico, como esto que hemos comentado, se pusieron las 2 capas de refuerzo y el resto de la fachada iba con una capa sencilla. Importante también el tema de las canalizaciones, qué es lo que vamos a hacer con ellas. Si vamos a llevar una canalización exterior, lo ideal es no dejarla empotrada dentro del sistema, sino hacer ya la canalización externa para evitar interrumpir el SATE en estos puntos, ¿no? Este es un barrio también de rehabilitación en Eibar y, bueno, pues en este caso consiguieron unas importantes ayudas europeas gracias a la eficiencia energética. La instalación de ascensores también entraron dentro de esas ayudas, con lo cual, en un principio que los propietarios solo querían hacer los ascensores, no podían pagar el presupuesto de esos ascensores y gracias a esas ayudas pudieron pagar los ascensores porque entraban dentro de esas ayudas y, por supuesto, la eficiencia energética del edificio. La planta de abajo, bueno, aquí no se ve muy bien, iba con una plaqueta cerámica para dar una mayor resistencia al impacto en esta zona. Y bueno, en función de qué portal nos encontrábamos, pues se hacían esos detalles para distinguir, como era un barrio muy homogéneo, unas casas muy homogéneas, pues para distinguir mejor cada uno de los portales, pues se optó por darle ese color diferenciador. Esto también es en Ciudad de Los Ángeles, como veis es una fachada de ladrillo visto y bueno, pues luego se puso el SATE directamente sobre la superficie con estos elementos nuevamente de celosía, de protección, etcétera. Esto también en Ciudad de Los Ángeles, como veis es un barrio de rehabilitación, ahora se están haciendo también otros barrios en Madrid,
con similares características y donde incluso en nuestra página web podéis ver el barrio de Orcasitas y se explica un poco también la intervención que se ha hecho en ese barrio e incluso salen termografías donde sale el antes y el después, o sea, lo que mejora térmicamente una fachada y lo que se disminuye en los puentes térmicos. Existe la posibilidad también de colocar molduras, piezas de molduras que vienen ya aisladas para edificios pues, que tengan esa estética. Y bueno, pues posibilidades, obra nueva, pues hay muchas tipologías de vivienda. Este es un caso particular de un edificio que ya no es de vivienda, es un edificio de oficinas que se puso en SATE con la particularidad de que luego estas esperas serán para luego proporcionar una doble piel. Este fue el primer edificio, creo, de rehabilitación de oficinas que obtuvo también ayudas para eficiencia energética. Y luego, pues esas esperas lo que eran para recibir esa fachada perforada de aluminio que a través de unas iluminaciones LED por la noche transmiten el color difuminado al exterior. Luego, pues ese acabado con texturas pues nos puede proporcionar unas texturas más acorde a edificios más tradicionales o viviendas más tradicionales que una vez rehabilitadas se incorporan también elementos más modernos. Y bueno, edificios también viviendas de obra nueva con molduras. Bueno, pues en general las tipologías son múltiples porque es un sistema, la verdad, bastante fácil de ejecutar y de adaptarse al edificio. Bueno, pues esto ha sido todo por la presentación de hoy. No sé si tenéis más preguntas o online, no sé si hay alguna pregunta. Nada, encantada, o sea. ¿Habéis tenido en todo este tiempo que lleváis de experiencia con el SATE alguna experiencia con algún edificio en el que hayáis tenido que suplementar un SATE sobre otro SATE? Sí. Sí, o sea, creo que, no sé si lo llegamos a hacer o no, pero en Barcelona hay en Barcelona y en Madrid hay viviendas hechas con SATE desde hace pues 30 años tranquilamente y más. Y entonces, en aquella época, pues tampoco había un sistema, pero pues había empresas a lo mejor que no sabían aplicarlo tan correctamente o acabados que no se habían desarrollado correctamente. Y entonces lo que se ha hecho sobre ese sistema es aplicar otro sistema encima. Es fundamental ver cómo está la capa de refuerzo final y cómo está ese sistema inicial. Es decir, si nos encontramos con un sistema que no está correctamente anclado o no está correctamente pegado, lo que convendría es eliminarlo y volver a hacer uno nuevo. Si nos encontramos con un sistema que únicamente está deteriorada la capa final, pero el resto del sistema es consistente, pues a lo mejor habría que eliminar esa capa final y luego pegar directamente un sistema nuevo sobre ese. El sistema se colocaría de igual manera que una fachada, que cuando sobre una fachada tú colocas el sistema, no con anclaje mecánico, pero anclaje que tendría que atravesar los dos SATE, el nuevo y el antiguo, y llegar al muro base. A ver, tenemos luego, si quieres, te enseñamos unos anclajes especiales para rehabilitaciones, actuaciones anteriores hasta 4 centímetros, que era, en Europa se empezaban con 4, luego se iba cambiando normativa, se iba mejorando, se suplementaba, que esos a través de ese anclaje y sin un puente térmico adicional, puedes suplementar, tomando las medidas que comenta María Dolores. Si no, tienes que tomar todas esas medidas y además anclar atravesando los dos aislamientos que tienes. De nuevo, bueno, tendrás... un anclaje más largo, lo único, o sea, las longitudes de los anclajes varían un poco del espesor de aislamiento que tienes que atravesar. Si a lo mejor vas a colocar un aislamiento de 6 centímetros, pues vas a necesitar un anclaje a lo mejor de 115 milímetros, pues en este caso, en lugar de 115, hay que contar con los 4 centímetros adicionales para colocarlo. Sí que es cierto también que... El problema son los anclajes, porque no es un SATE que esté mal colocado, ni que esté deteriorado, es un SATE que en su día se colocó de 4 centímetros
lleva encolado, va solo anclado, no tiene ningún deterioro, es simplemente que quieren suplementar para cumplir ahora con la norma y mejorar su eficiencia energética con otros 4 más. Ujú. La hoja de fachada, que es de los años 40, Claro, va a quedar completamente talada. vas a meter, Claro. Para colocar la nueva, tengo que librar los anclajes de la antigua. Tengo que colocar los paneles nuevos al bolillo Ujú. para que no me coincidan. Y por eso os preguntaba. bueno, Pero eso, se han hecho, La voy a acribillar. Pero se han hecho, de hecho es una cosa bastante habitual en Europa. En Europa se han hecho muchos millones de metros cuadrados durante muchos años y empezaron con una normativa, pues como empezamos aquí, donde únicamente 4 centímetros era suficiente, y con el paso del tiempo se han dado cuenta de que hace falta más y entonces pues se ha puesto, hay muchos SATES sobre SATES ya hechos. o sea, tú ya tienes ya es una cata o, bueno, tienes documentación que te dice que ese muro portante es justito y lo vas a perforar, pues mínimo, pues depende del anclaje que uses, pues en 6 puntos más por metro cuadrado. Y la duda es si esa debilitación del soporte, Si afectaría el soporte con toda esa cantidad de taladro, el peso que le añado no es mucho, porque no pesa mucho. No, son 15 kilos más o menos por metro cuadrado. Simplemente por... Tengo que darle una vuelta, por eso si ya tenéis experiencia, pues casi que... a ver, Lo único. es lo que dice María Dolores, es con 15 kilos. Si hubiesen planteado en vez del primer sate en revoco un sate cerámico, hubieses metido esos 15 kilos por el simple peso del mortero cola y las plaquetas. Si hubiese caído al estar más perforado, se ha debilitado tanto como para no aguantar esos 15 kilos, pues igual habría que hacer una cata, una prueba. En principio no tiene por qué haber problema. Pero Entonces, cuestión de verlo. Nosotros hacemos catas también sobre pruebas de arrancamiento de anclajes y todo eso. Y normalmente se puede saber dónde están los anclajes, porque con una cámara termográfica te dice dónde están colocados. Es muy fácil verlos. Con la cámara te lo marca perfectamente dónde están los anclajes. pero igual en una zona acotada se puede abrir, ver cómo está el soporte o incluso hacer una muestra, ver cómo responde y si no volver a rehacer lo que ya estaba o continuar. Pero bueno, que de hacerse se hacen. Sí, es verdad que en Europa y así también pues la construcción es distinta. Pues los muros hay mucho hormigón, mucho, bueno. Mucha desmarcilla, que es un muro un poquito más macizo. ¿Os habéis encontrado por ahí alguna obra que tuviera hormigón celular? Sí, eso se hace bastante también en Europa. Y aquí yo creo que alguna obra sí que hemos hecho. El hormigón celular, lo que hay que hacer es darle un tratamiento, te va a absorber mucha agua, entonces hay que darle, una vez terminado el hormigón celular, una imprimación especial para regular esa absorción antes del SATE. Y luego otra particularidad es que el anclaje ancla menos, porque al ser un hormigón más ligero, la resistencia que dan los anclajes es menor. Entonces, en ese caso, a lo mejor pues habría que ver qué resistencia nos sale, porque a lo mejor hay que colocar más anclajes por metro cuadrado. Sí, pero también depende del edificio. Pues si es un edificio en planta baja, en un entorno rodeado de edificios donde la exposición al viento no es grande y tal, pues te pedirá el mínimo de anclajes. Entonces, habéis hablado de la colocación de molduras en las fachadas. ¿Hay algún sistema sencillo para hacer las entrecalles? A ver, sencillo hay, pero no es barato. O sea, nosotros tenemos un tipo de moldura que viene ya con la entrecalle hecha. Y ¿Es en relieve o...?
es la entrecalle, o sea, viene con la entrecalle para que tú la coloques y luego la malla de refuerzo encaje directamente ya sobre esa entrecalle. Esa moldura la embutes en el EPS, en el espesor del EPS, haces un remetido. O si no, también puedes ir con un cuchillo térmico que eso lo hemos hecho y una también. regla, hacer comer al EPS y con una malla de entrecalle especial que tiene la forma de la entrecalle, la embutes como si fuese uno de los refuerzos que hemos visto y luego ya montas el sistema y metes el acrílico. De hecho, yo creo que teníamos una obra aquí en Santander con la entrecalle hecha así, de esta manera. O sea, con la entrecalle en el poliestireno expandido, luego la malla esta que viene ya, es una malla que viene ya con la forma de la entrecalle y luego pues colocas la capa de refuerzo y el acabado. Es más laborioso que colocando con la moldura, pero también se puede hacer. Sí, eso se hace mucho en la zona de Vizcaya, se hace en Eibar. Una de las torres iban con entrecalles. Otra gente, por no liarse, te hace una junta de trabajo, pero no es lo mismo. No tiene ese relieve, esa profundidad. no tiene esa sección. La malla de entrecalle o el perfil de entrecalle te da más el efecto clásico de una entrecalle. Habéis hablado de que hay algunos países en que es obligatorio el acabado después del acrílico, la pintura. ¿Qué nos ofrece la pintura? Aparte de limpieza, etcétera, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una mayor protección frente al ensuciamiento y frente al agua. Entonces ellos, pues países a lo mejor como Suiza, que también tiene una vegetación bastante pronunciada y tal, pues le aportan esa característica adicional. ¿Y de qué precio metro cuadrado podemos estar hablando? La pintura media. ¿La pintura media, metro cuadrado? Sí. Depende de la pintura. Tenemos... Te he dicho la media. Pues así... no sabría decirte ahora. Un metro cuadrado... tendría que mirarlo. Sí, lo miramos ahora, sí. Lo decimos ahora. Lo tenemos. Si tenemos una fachada que tiene Isvalí, pero a su vez está pintada con un cotefín, hay que arrancarlo todo. ¿Qué tiene, perdona? O sea, la fachada es Isvalí. Para las grietas, desprendimientos y tal, se pintó todo con cotefín. O sea, una pintura armada. Pues ahora tengo un Isvalí y todo con una pintura. Si empiezas a rascar, tiras de ello, pues hay zonas que te llevas la pintura con el Isvalí, hay zonas que solamente te llevas la pintura, hay zonas que no te llevas nada. Y se quiere poner un sate, ¿hay que arrancarlo todo o se puede colocar sobre ello? Habría que hacer lo primero que hay que hacer es una prueba de adherencia del sistema sobre eso para ver que efectivamente resiste o no. Probablemente habría que eliminar las partes que te lleves y reforzarlas con pues, algún mortero específico de refuerzo y luego colocar el sate. Y luego también es importante, pues eso, ver la adherencia, ver el anclaje, lo que nos resiste en esa zona, para ver si se puede hacer todo con un sate. Pero no generaría mucha barrera de vapor, todos esos elementos. O sea, hay que tener en cuenta todos los productos que pongas en la fachada para defenderte del exterior, para hacerla más hidrófuga, etcétera, etcétera, van a dificultar la adherencia de los morteros, por eso lo de las pruebas y tal. Y seguramente ya te estén provocando condensaciones interiores, pues habría... O sea, la condensación no te la provoca, porque bueno, hay una buena cámara, entonces evitas la entrada de agua, pero claro, sí que es cierto que pues, al final no deja de ser una pintura armada, que eso se queda todo ahí, que aunque te pones pintura espiral, bueno, pues hay zonas que sí, hay zonas que no. Entonces, claro, la cosa es para ponerle el sate encima, previamente va a haber que arrancarlo, pero claro, la zona que por ejemplo sale, bien, pero y la que no sale, o sea, va a ser de picarlo. O se podría poner sobre zona sí, zona no. Habría que ver eso, la adherencia, y si no, pues habría que por lo menos crear puntos de picado para que los morteros puedan adherir correctamente, si no eliminarlo todo para que no, porque no va a salir, pues picarlo para que el mortero pueda entrar mejor sobre esos puntos.
Pero yo creo que para tener mejor garantía lo mejor es ir haciendo pruebas, que es lo más habitual que solemos hacer en rehabilitaciones con lo que nos encontramos y ver qué nos sale, ¿no? Para tomar una medida u otra. Y bueno. Bueno, no sé si los asistentes por videoconferencia quieren hacer alguna pregunta, porque por el chat no ha entrado ninguna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta oralmente, simplemente activando el micro puede entrar el sonido en sala, ¿eh? Bueno, no parece que sea el caso. Si no hay más preguntas ni más dudas. Bueno, pues María Dolores y Javier, muchísimas gracias por vuestra información y vuestras explicaciones. Muchas gracias a vosotros. Hemos iniciado un contacto con vosotros que esperamos teneros aquí de nuevo en posteriores ocasiones. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, podemos finalizar, yo creo, ya la jornada, si os parece. Venga, perfecto. Pues Vale, muchas gracias a todos. Si no, ahora a vosotros y a todos. Muchas gracias. Vale. Bueno, os he comentado si podéis rellenar, por favor, la encuesta con los datos. Si tenéis alguna duda, pues estamos aquí o nos dejáis el contacto para poder resolverla. Ajá. Sí, perdón, Dolores, no sé si hay una intervención por videoconferencia. No sé si estaba entrando alguien. Perdónale, porque como esto tiene... Ah, no. Sí, Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, lo que pasa es que no sé qué ocurrió, que se cortó. Bueno, pues despedirme, darles las gracias por la jornada que nos han dado y que próximamente les tendremos que volver a llamar porque ha sido una jornada muy instructiva para todo el problema que tenemos ahora de las ayudas a la rehabilitación, ¿no? A ver si somos capaces de gastar todos estos fondos que dicen que vienen de Europa. Esperemos que así sea y Pues que ojalá. estamos todos aquí para lo que... Es que tenemos que ser muy eficientes. Nos están comprometiendo mucho a través de la consejería para que colaboremos con ellos y nosotros, claro, tenemos que colaborar con ellos, tenemos que colaborar con nuestros propios colegios y desde luego con las empresas especializadas como la vuestra. Entonces, pensar que nos va a hacer falta jornadas como esta, repetirlas en varias ocasiones. Sí, pues nosotros encantados. Cuando queráis estamos aquí de vuelta. Pues estupendo, pues hablaremos con ellos, a ver si entonces el momento es mejor y podemos tomar el vino de verdad y puede ser todo presencial. Venga, muchas gracias. Porque la verdad es que estamos en un momento malo. Gracias a vosotros. Vale. Adiós. Adiós. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Cortamos entonces conexión. Venga, hasta luego. ¿Tenéis alguna otra dudita? Lo de la pintura. Oye, es que no las 116 horas. Que nosotros ya nos ponemos